Hola, bienvenidos a este video en donde trataremos los temas que vamos a trabajar durante este primer periodo en la materia de Biología 1. Lo primero que vamos a trabajar son las características de la ciencia, ya que como sabemos, la biología es una de las ciencias forma parte de las ciencias naturales. Para entrar de lleno a lo que es las características de la ciencia, primero tenemos que saber diferenciar el conocimiento científico de otro tipo de conocimientos. Para esto debemos entender que hay varias fuentes de conocimiento, pero que todas tienen la misma finalidad, que es explicar la realidad a la que nos enfrentamos. Estas fuentes de conocimiento pueden ir desde la religión, la magia, el sentido común, hasta lo que conocemos como ciencia. Si tratamos de definir a la ciencia, podemos decir que es el conocimiento sistematizado, que es elaborado mediante observaciones, razonamientos y pruebas organizadas de forma metódica. El conocimiento científico tiene varias características, como que es objetivo, es comprobable y es de carácter universal. Las características de la ciencia que vamos a trabajar en este periodo son 5 de ellas. Nos vamos a quedar con que la ciencia es sistemática, es decir, que está ordenada por principios comunes. Es acumulativa, ya que depende de conocimientos previos del área en donde se está estudiando. Es metódica, ya que sigue un procedimiento, específicamente el método científico. Es provisional, ya que es perfectible y temporal. Nosotros, conforme va avanzando el tiempo, vamos agregando conocimientos que perfeccionan el conocimiento previo que tenemos. Y además es comprobable, ya que está sujeta a revisión y verificación. De otro modo, no podemos hablar de conocimiento científico. Y entrando de lleno en la biología como ciencia, lo primero que tenemos que saber es que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Y si queremos ser mucho más específicos, tenemos que decir que la biología estudia a los seres vivos desde diferentes aspectos, como son su anatomía, su fisiología, su evolución, su reproducción, su distribución, sus relaciones y su desarrollo. La biología, por lo tanto, es una ciencia muy amplia. El campo de conocimientos es muy extenso. ¿Y cómo estudia la biología tantos aspectos? Pues definitivamente dividiéndose en muchas ramas. Existen una gran variedad de ramas de la biología, ya que existen muchísimos aspectos que nosotros podemos estudiar de los seres vivos y prácticamente cada uno de estos aspectos nosotros podemos considerar como una rama de la biología. Haciendo una revisión bibliográfica, puedes encontrar que hay incluso fuentes que citan hasta 64 ramas diferentes de la biología. Sin embargo, yo te voy a platicar de algunas que son representativas de las demás. Porque nosotros tenemos que entender que la biología, al estudiar a los seres vivos desde diferentes niveles de complejidad, podemos entender que la biología, por ejemplo, tiene una rama que estudia la parte de las moléculas, es decir, como por ejemplo la genética. Se encarga específicamente de estudiar a la molécula de ADN y de ARN y de toda la información que posee, de todos los procesos que le ocurren para poder traducir esta información de ácidos nucleicos hasta proteínas y de ahí hasta mecanismos fisiológicos y anatómicos de los seres vivos. Después tenemos en un nivel un poco más complejo a la citología, que es la rama de la biología que estudia específicamente la composición, la estructura y los procesos que ocurren en la célula. Si nos vamos más allá, entonces ya empezamos a ver que está también la histología, que es la rama de la biología que estudia los tejidos. Después de ahí ya vamos evolucionando, ya vamos viendo que las ramas de la biología empiezan a estudiar niveles un poco más complejos, como por ejemplo
la fisiología de un individuo, de un organismo, la morfología, es decir, qué formas diferentes puede adaptar tal o cual especie, tal o cual individuo, tal o cual familia, etcétera. También estudia por ejemplo, tenemos a la embriología, que es la rama de la biología que estudia justamente el desarrollo de los embriones de los seres vivos y de cómo hay diferencias y similitudes entre muchos de ellos que se relacionan directamente con su historia evolutiva. Y bueno, de ahí también tenemos la evolución, que es la rama de la biología que precisamente estudia este proceso por el cual las especies van cambiando y adaptándose a su entorno, a su medio ambiente, eh, pues para sobrevivir. De ahí podemos hablar, por ejemplo, ya de ramas como más específicas de la biología, como son la taxonomía, que es la que se encarga de clasificar a todos los seres vivos, la paleontología, que estudia a los organismos fósiles, que va muy de la mano con la evolución, la ecología, que se encarga de estudiar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio ambiente, y ya después hablamos las ramas de la biología que estudian diferentes grupos de seres vivos, como por ejemplo la microbiología que estudia a las bacterias, la botánica que estudia las plantas, la zoología que estudia a los animales, la micología que estudia a los hongos, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas ramas incluso puede dividirse en más y más ramas. Pero y bueno, ¿para qué sirve estudiar biología? ¿O por qué es necesaria la biología en nuestra vida y en nuestra sociedad? Hay varios campos de aplicación, muchos campos de aplicación del conocimiento biológico. Sin embargo, nos vamos a enfocar específicamente en tres de ellos. El primero es el de la salud. La biología se aplica directamente en el campo de la salud, ya que juega un papel importante en el descubrimiento y la producción de medicamentos y vitaminas, además de que obviamente contribuye al conocimiento del cuerpo humano. En el ámbito del medio ambiente o del cuidado medioambiental, la biología nos ayuda, por ejemplo, a encontrar formas de explotar los recursos naturales de forma sostenible para lograr un equilibrio en el que nosotros podamos seguir haciendo uso de estos recursos naturales sin que eso afecte el medio ambiente y obviamente el, el stock de recursos naturales que queden para nuestro uso en el futuro. Y finalmente, en la producción de alimentos. La biología juega un papel muy importante en cuanto al estudio y a la obtención de recursos alimenticios y en el mejoramiento de su calidad. ¿Sí? Pensemos ahora en todos los alimentos genéticamente modificados, que si bien es cierto, hay eh, indicios de que pueden generar efectos no deseados. También es cierto que sin los organismos genéticamente modificados sería prácticamente imposible obtener todo el alimento que se requiere para mantener a la población, a la gran población que existe actualmente de nuestra especie. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la biología o qué es lo que está pasando en este momento y hacia dónde se dirige? En cuanto a los avances de la biología, esta ciencia ha tenido un boom en este siglo y el siglo anterior, en el que los descubrimientos y sobre todo los avances tecnológicos han permitido llevar a cabo estudios, llevar a cabo trabajos, llevar a cabo investigaciones bastante sorprendentes y que nos indican justamente hacia dónde va la ciencia para el futuro. Por ejemplo, actualmente ya se ha logrado hackear, por decir de alguna manera, a algunas bacterias para que produzcan desde aditivos alimenticios, perfumes, medicamentos, un montón de cosas. Y se siguen estudiando este tipo de bacterias, este tipo de fermentos que le llaman,
para la obtención de los recursos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, piel sin tener que matar, o sea, cuero sin tener que matar a los animales, fibras de seda de araña sin tener que utilizar realmente a las arañas. Entonces ya hasta en la industria de la moda se está aplicando esta tecnología. También se está estudiando la posibilidad de tener plantas que producen electricidad, o sea, más bien de aprovechar la, los procesos naturales que llevan a cabo las plantas para que produzcan, para que aprovechemos la electricidad que pueden producir a través de sustancias y reacciones químicas que llevan a cabo naturalmente. Entonces, se está pensando que los bosques van a ser las siguientes fuentes de energía del planeta. También ya actualmente se están estudiando los medicamentos diseñados a medida o que tienen un blanco más específico, por ejemplo, en el caso del cáncer, medicamentos que afectan exclusivamente a las células cancerígenas y que no atacan a las células sanas, que es la desventaja de los tratamientos actuales como la quimioterapia. También ya se está estudiando el uso de biotintas para llevar a cabo la impresión 3D de órganos, lo que definitivamente daría un impulso o eliminaría la necesidad de la donación de órganos y de estas largas listas de espera que se hacen por todas las personas que están en espera de algún órgano. De igual manera, se está trabajando con la modificación del genoma de ciertos árboles, de ciertas plantas, para hacerlos luminosos a través de este proceso de la bioluminiscencia que tienen algunos otros organismos, como las luciérnagas, como eh, algunos microorganismos marinos, y con la finalidad de empezar a utilizar estos árboles luminosos para sustituir a las lámparas que tenemos actualmente en el alumbrado público. También hay estudios que se están haciendo de cómo detener o atrasar el envejecimiento a través de procesos de modificación del genoma. Eh, Igualmente, algo que puede parecer incluso extraño, se acaba de descubrir hace no mucho tiempo un nuevo órgano en el cuerpo humano, que es el mesenterio. Es un órgano que siempre estuvo ahí, pero que hasta entonces, hasta ahora no se había descubierto o tomado en cuenta como un órgano. Y que bueno, se sigue estudiando porque hasta ahora no se sabe cuál es la función de este nuevo órgano. Ahora, ya pasando de lleno a estudiar a los seres vivos, que son eh, el objeto de estudio de la biología, primero tenemos que saber nosotros que los seres vivos tienen diferentes niveles de organización de acuerdo a la complejidad o la complejidad estructural que poseen. De esta forma, nosotros tenemos varios niveles en donde cada nivel está formado por unidades del nivel inferior anterior. Por ejemplo, el nivel más pequeño que nosotros podemos tener como eh, de base para los seres vivos es el nivel atómico. Todos los seres vivos están formados por átomos de varios elementos químicos. Eh, y estos átomos se unen para formar moléculas, que es el segundo nivel. Después las moléculas se unen para formar los organelos celulares, que estos a su vez, el conjunto de organelos celulares forman lo que es ya una célula, que es donde nosotros podemos empezar a decir que ya a partir de ahí estamos hablando de un organismo vivo. Después las células, nosotros vamos a ver que se unen para formar tejidos. Células similares trabajan juntas para tener funciones específicas, como puede ser el caso de las células epiteliales que forman el tejido de la piel. Después, los tejidos también se unen para formar órganos. Por ejemplo, tenemos el tejido óseo, que al final de cuentas forma un hueso. Los órganos, a su vez, también se agrupan para formar lo que conocemos como sistemas de órganos. Por ejemplo, un hueso
se une con todos los otros huesos de un organismo para formar su sistema óseo, su sistema esquelético. De ahí ya el conjunto de sistemas de órganos que posee un individuo, pues ya es a lo que nosotros conocemos como un organismo, un individuo. Estos organismos, pues nosotros sabemos que están agrupados por especies. Las especies son justamente todos los organismos que presentan eh, características similares y que, bueno, por ahí nos hablan también de que tienen de que al momento que pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil, pero de ahí nosotros nos podemos mover a un nivel un poco más arriba, de una organización un poco más compleja, en donde ya tenemos a varios individuos de una misma especie que habitan en un mismo lugar. A esto nosotros le llamamos población. Por ejemplo, una población de alces que vive en los bosques de Alaska. Después, cuando nosotros ampliamos todavía más nuestra visión, llegamos al nivel de comunidad. La comunidad es el conjunto de individuos de varias especies que viven juntos en un mismo lugar. Si nosotros estamos hablando de estos bosques en Alaska, pues nosotros vamos a tener que la comunidad de esos bosques en Alaska son todos los seres vivos, plantas, animales, aves, peces, osos, mamíferos, todos los seres vivos que estén en el mismo lugar, que compartan un mismo espacio, es a lo que nosotros le vamos a llamar comunidad. Después de la comunidad ya tenemos el siguiente nivel de complejidad, que es el ecosistema. En el ecosistema ya no solo estamos hablando de los seres vivos, sino estamos hablando de la parte biótica, que son justamente estos seres vivos de los que hablamos, pero sumándole también la parte abiótica o la parte del medio ambiente. Es decir, ya tomamos en cuenta el aire, la temperatura, el agua, el terreno, el tipo de suelo, la cantidad de luz solar, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando ya de un ecosistema, con relaciones mucho más complejas que cuando solo hablamos de comunidad. Y finalmente tenemos un bioma. Un bioma es un conjunto de ecosistemas que poseen características similares y que se ubican en un espacio también más amplio, pero cercano, que comparte características en cuanto a al medio ambiente. Y finalmente, el nivel de mayor complejidad de los seres vivos que nosotros tenemos es a lo que llamamos biosfera, es decir, todos los seres vivos, todas las formas de vida que compartimos este hogar llamado el planeta Tierra. Ese es el nivel más alto de complejidad y pues el más alto de los que vamos a ver. Entonces, ya durante la clase estaremos viendo más específicamente en qué consisten todos estos niveles. Pero ahora, tenemos que ver, si lo que estamos estudiando son a los seres vivos, tenemos que saber qué características poseen los seres vivos, es decir, cómo podemos diferenciar a un ser vivo de uno que no lo está. Cuando hacemos esta pregunta suena muy obvio, decir, bueno, mi gatito está vivo, pero la camita en donde está dormido, pues no está vivo. Sin embargo, cuando ya hablamos sobre todo a niveles microscópicos, organismos microscópicos, ya no es tan sencillo hacer esta diferenciación entre lo que está vivo y lo que no lo está. Por eso es que nosotros tenemos una lista de características que comparten todos los seres vivos, ¿sale? Y que para considerarse un ser vivo tiene que tenerlos todos. Por ejemplo, la estructura y organización. Nosotros ya habíamos estado hablando de esta organización que tienen los seres vivos en niveles de acuerdo con su estructura. Entonces, para que un ser vivo se considere como tal, debe tener una estructura y una organización a su interior. Además, debe de presentar una serie de reacciones que le permitan estar vivo, que le permiten cumplir todas sus funciones vitales. Y este conjunto de reacciones químicas son a lo que nosotros llamamos metabolismo.
Es decir, hay una serie de reacciones que permiten obtener energía y utilizarla para elaborar todas las sustancias que el propio individuo necesita para sus funciones diversas. Además, tienen una característica que se llama homeostasis. Homeostasis es una propiedad que le permite a los seres vivos mantener su equilibrio interno a pesar de que las condiciones exteriores o ambientales cambien. Por ejemplo, nosotros pensemos en nuestra temperatura corporal. Nuestra temperatura corporal varía entre 36 y 37 grados Celsius, y así nosotros estemos a 0 grados de temperatura o a 40 grados de temperatura, nuestra temperatura corporal no va a variar más allá de los 36 o 37 grados Celsius, porque si hubiera esta variación, si estos mecanismos de homeostasis fallan, pues entonces ya se pone en riesgo la vida del individuo. Entonces, esto es la homeostasis, mantener el equilibrio interno, aunque el exterior esté cambiando. Otra característica que tienen es que se reproducen. Los seres vivos son capaces de reproducirse a sí mismos, de producir descendencia con características similares a las propias, y que a su vez estos podrán también reproducirse y dejar descendencia para el mantenimiento de la especie. Se dice por ahí que el fin último de la vida es la reproducción para la perpetuación de la especie. Si no se puede perpetuar la especie, entonces no tiene una utilidad la vida. Después tenemos otra característica que es la adaptación. La adaptación es esa propiedad, digamos, que tienen los seres vivos de cambiar de acuerdo al ambiente. Nosotros ya hemos dicho que con la homeostasis, pues no hay cambios, aunque el ambiente sí cambie. Sin embargo, en la adaptación, los cambios son lentos. Se van dando cambios lentamente, de poco a poco, generación tras generación, hasta que las especies se adaptan a las nuevas condiciones del ambiente. Y finalmente, estas especies incluso pueden llegar a separarse y a formar dos especies diferentes que vienen de un mismo ancestro. Esta característica es propia de la vida. Ningún ser que no sea vivo puede adaptarse por sí solo al ambiente, a un ambiente cambiante. Después hay otra característica que se llama irritabilidad. Irritabilidad no tiene nada que ver con si me enojo mucho o no me enojo mucho. La irritabilidad es una característica que permite o que nos habla de que los seres vivos son capaces de reaccionar, de tener una respuesta a los estímulos que vienen del ambiente. Es decir, por ejemplo, las plantas en un jardín siempre van a crecer hacia el lado donde les da más sol, donde hay más luz solar. Pensemos en un jardín en donde no hay mucha luz solar. Las plantas van a crecer o muy altas para alcanzar a los rayos de sol, o van a crecer hacia el lado del jardín en donde sí hay sol. De igual manera, hay hay estímulos en donde la reacción es positiva y la reacción es negativa. Estos que de las plantas, pues es una reacción positiva, están buscando ese estímulo del medio ambiente que es la luz solar, pero por el contrario hay otros seres vivos que, por ejemplo, huyen de la luz, se mueven en la dirección contraria a donde hay luz. A esto le llamamos nosotros irritabilidad. Es la respuesta que tienen los seres vivos a los estímulos del ambiente. Y finalmente tenemos que los seres vivos crecen y se desarrollan. Crecen tanto en volumen como en tamaño, como en número de células, y se desarrollan en el sentido de que van madurando sus características de tal forma que nosotros podemos diferenciar estadios en el crecimiento o en el desarrollo desde que nace un individuo hasta que muere. Entonces, todas estas características son propias de los seres vivos. Y aquí, cuando estemos en clase, vamos a estudiar un caso muy particular
que en estos momentos nos es de mucha importancia, como son los virus. Vamos a ver qué sucede con los virus. Los virus están vivos, los virus no están vivos. Nosotros podemos matar a los virus lavándonos las manos o usando gel antibacterial o soluciones de cloro. Eso lo vamos a ver cuando estemos en la clase. Ahora, vamos a ver cómo están compuestos los seres vivos. ¿Qué los componen? ¿Qué los forman? Nosotros vamos a ver que existen tres, de acuerdo con la complejidad también, vamos a ver que existen tres tipos de componentes de los seres vivos. Los primeros y los más sencillos son a los que nosotros llamamos bioelementos, que no son más que los elementos químicos que están presentes en los seres vivos. Y nosotros podríamos pensar que pues son muchos los elementos que están presentes en los seres vivos. Sin embargo, la verdad es que no son tantos si nosotros los comparamos con todos los que existen en la tabla periódica de los elementos. Y podemos diferenciarlos de acuerdo a la cantidad de estos bioelementos que se encuentran en el ser humano, en bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Esta pequeña infografía que yo te muestro aquí está hablando específicamente de los porcentajes en que se encuentra cada elemento en el cuerpo humano. Sin embargo, en todos los seres vivos son justamente estos elementos los que se encuentran formándolos, solamente cambiando en algunos su proporción. Sin embargo, en general, para todos los seres vivos, los bioelementos primarios son el famoso chon: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y le agregamos el azufre y el fósforo. Estos son los que son imprescindibles para la vida. Y el más importante de ellos es el carbono, porque es el esqueleto de todas las moléculas esenciales que componen a los seres vivos. Después tenemos a los bioelementos secundarios. Estos elementos están presentes en menor cantidad, pero también desempeñan funciones bastante importantes, como la formación de los huesos, la transmisión del impulso nervioso, y son justamente el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Después tenemos a los elementos que se encuentran en cantidades muy chiquititas, pero que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo. A estos se les conocen como oligoelementos, y aquí yo te muestro algunos de ellos. Son el hierro, el manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro. Todos estos oligoelementos, a pesar de que se encuentran en concentraciones muy chiquititas, pues aún así es importante que nosotros que estén presentes en nuestro organismo para que todas las funciones que llevamos a cabo y que en general los seres vivos llevan a cabo no se vean afectadas. Después, como cuando nosotros hablábamos de los niveles de organización, cuando los bioelementos se unen, se forman las llamadas biomoléculas, que justamente son son moléculas que se forman por la unión de estos bioelementos, y que principalmente están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el chon del que ya habíamos platicado. Son moléculas que están formando a los seres vivos, tienen muchísimas funciones, desde darle estructura a los seres vivos hasta almacenar energía como fuente de energía, almacenar información, forman parte del metabolismo celular, son moléculas que intervienen en muchos de los procesos que se llevan a cabo dentro de los seres vivos, etcétera. Son muchísimas las funciones que tienen las biomoléculas, pero nosotros vamos a ver que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado están las biomoléculas inorgánicas, de las cuales la más importante de todas es el agua. Acuérdense que el agua está presente en nuestro cuerpo, específicamente en los seres humanos, en aproximadamente 3/4 partes. Y en general en todos los seres vivos está presente en un gran porcentaje, variando un poquito de especie a especie. Pero nosotros sabemos que el agua juega funciones muy importantes dentro de los seres vivos. Simplemente digamos que es el medio en el que se llevan a cabo todas las reacciones químicas del organismo.
además de que nos sirve para regular la temperatura, como medio de transporte de las propias sustancias que producen nuestras células de un órgano a otro, de un tipo de células a otras, etcétera. El agua es de vital importancia para nosotros. Y otros de las biomoléculas inorgánicas que tenemos son las sales minerales y los gases. En cuanto a los gases, pues ya sabemos que son el oxígeno y el dióxido de carbono, que juegan un papel fundamental en la respiración celular y en la obtención de energía. Y las sales minerales, pues de igual manera, forman parte de los elementos, de las biomoléculas orgánicas. Se utilizan para, eh, para construir biomoléculas orgánicas y además también juegan papeles dentro de, por ejemplo, el sistema nervioso, son muy importantes para la transmisión del impulso nervioso. Después tenemos el otro gran grupo de biomoléculas que son las biomoléculas orgánicas. Dentro de las biomoléculas orgánicas también podemos encontrar una división de 4 grandes grupos. Por un lado tenemos a los carbohidratos, tenemos por otro lado a los lípidos, a los ácidos nucleicos y a las proteínas. Los carbohidratos nosotros ya sabemos que son aquellos que también se les llama glúcidos o azúcares y que se pueden clasificar de acuerdo al número de de ladrillitos, digamos, que forman a la molécula. Tenemos a los monosacáridos, que están formados por solo un tipo de azúcar, a los disacáridos, que están formados por 2, a los trisacáridos por 3 y a los polisacáridos más de 3. Los carbohidratos, nosotros ya sabemos que su función principal es la fuente, como fuente de energía. Nosotros son la molécula que utilizamos como nuestra fuente primordial de energía. Después tenemos a los lípidos. Los lípidos son esos que nosotros ya conocemos como grasas o aceites y tienen también su clasificación específica, pero es importante que nosotros sepamos que su función principal es la de almacenar energía, toda esa energía que nosotros no consumimos o no utilizamos de los carbohidratos que consumimos en nuestra dieta, se acumulan en nuestro organismo en forma de lípidos para utilizarse cuando sea necesario. Además tienen otras funciones como amortiguación de golpes, protección de ciertos órganos y hay algunos tipos de lípidos como los esteroides que forman parte de otras moléculas como las hormonas y que juegan papeles muy importantes en los seres vivos. Tenemos a las proteínas, que las proteínas básicamente pues son lo que nos da estructura a los seres vivos, ¿sí? Están en nuestra piel, están en el cabello, están en nuestras uñas, están formando la parte interna y la parte externa de nuestro cuerpo y además sirven también como enzimas para llevar a cabo estas reacciones que ya hablábamos que se llevan a cabo en los seres vivos. Y, por ejemplo, tenemos aquí, nos hablan de las hemoglobinas, que son un tipo de proteínas que nosotros utilizamos para la respiración, que son las encargadas de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono del exterior al interior y viceversa. Y finalmente tenemos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ya sabemos que son el ADN y el ARN. Cuando estemos en clase vamos a ver un poquito más de su estructura, pero que sabemos que su función básicamente es la de almacenar la información que necesitan las células para llevar a cabo sus funciones y traducirla a un lenguaje que la célula la pueda entender para seguir las órdenes de esta información que se almacena en ellos. Entonces, estos son a grandes rasgos las biomoléculas que componen a los seres vivos. Ya durante la clase las estaremos analizando con más detalle. Finalmente tenemos a las vitaminas. Las vitaminas son micronutrientes que nuestro cuerpo y en general todos los organismos vivos necesitan en pequeñas cantidades para funcionar de forma adecuada. En el caso de las vitaminas y muy específicamente en el caso de los seres humanos, nuestro organismo puede fabricar algunas, pero la fuente principal de ellas es la alimentación. Por eso es que siempre nos dicen que tenemos que alimentarnos de manera adecuada.
Las vitaminas se pueden clasificar en dos formas, que son las liposolubles, es decir, que se disuelven en grasas, y las hidrosolubles, que se disuelven en agua. Esta clasificación es de acuerdo a su composición química. Y nosotros vamos a ver que cada una de estas vitaminas tiene una función específica en el organismo y que su deficiencia puede causar problemas importantes de salud, eh, desde cuestiones como eh, fallas en la vista, eh, anemias, el escorbuto, eh, desnutrición, cuando estamos hablando ya de un gran número de vitaminas que se encuentran de forma deficiente, ya estamos hablando de una desnutrición severa. Y es importante entonces que nosotros sepamos que si la fuente principal de vitaminas son los alimentos, pues tenemos que estar conscientes de que nuestra alimentación debe ser adecuada. ¿Sale? Ahora, ¿a qué me refiero con que tengamos una alimentación adecuada? Nosotros ya sabemos que los alimentos los podemos clasificar de acuerdo a sus propiedades nutricionales en básicamente 5 grupos diferentes. Tenemos el grupo de los cereales, el grupo de las verduras, el grupo de las frutas, el grupo de las carnes y alimentos de origen animal y el grupo de las leguminosas. Y nosotros tenemos también algo que nos es muy útil entender cómo debemos mantener una alimentación sana con esta forma de organizar a los grupos alimenticios en algo que se llama, que nosotros ya conocemos, que es el plato del buen comer. Aquí lo que nos dice es que si tú observas bien, la parte de la porción que abarcan los cereales en este plato del buen comer es muy grande, porque como ya habíamos hablado en algún momento, los cereales están formados básicamente por carbohidratos y como te platiqué hace un momento, los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Entonces, para llevar a cabo cualquier tipo de función que se lleve en nuestro organismo, necesitamos carbohidratos para obtener la energía necesaria. Entonces, es por esto que los cereales como fuente primordial de energía tienen que estar presentes en una buena cantidad dentro de nuestra alimentación. Lo que sí hay que tener en cuenta es qué tipo de carbohidratos o qué tipo de cereales vamos a incluir en nuestra dieta. Porque actualmente sabemos que muchos de las presentaciones en las que nosotros encontramos a los cereales, pues son alimentos altamente procesados, con azúcares, con grasas añadidas, que definitivamente no le hacen bien a nuestro cuerpo. Después tenemos a las frutas y las verduras, que también deben estar presentes en nuestra alimentación en una buena proporción. En el caso de las verduras, pues es porque aportan justamente estas vitaminas de las que hablábamos. La gran mayoría de ellas se encuentran en las verduras. Y las podemos o las debemos consumir con bastante abundancia, porque además también nos aportan fibra, que es un tipo de carbohidrato justamente que nos ayuda a tener una buena digestión. Además también nos aportan minerales y agua, un buen aporte de agua también que nos permite o nos ayuda a tener una buena hidratación. En cuanto a las frutas, pues también tienen, ¿no?, un buen aporte de agua y de azúcares, de estos azúcares que nosotros podríamos decir que son azúcares buenos, que nos ayudan a tener energía de forma rápida, pero que no son azúcares refinados, que al final de cuentas nos pueden causar algún daño. Y finalmente tenemos las carnes y los alimentos de origen animal, que se agrupan junto con las leguminosas. En el caso de las leguminosas, pues nosotros ya sabemos que son todos aquellos alimentos que vienen en vaina, como los frijolitos, las habas, los chícharos, los garbanzos, etcétera. Todos esos que nosotros encontramos en vainas son leguminosas y son una gran fuente de proteína vegetal, y se recomienda su consumo para tener este aporte de proteínas que nosotros ya sabemos que necesitamos para el crecimiento de los músculos, para la fuerza muscular y para todos esos procesos que ya habíamos mencionado hace un momentito, que juegan un papel importante las proteínas.
Y en cuanto a las carnes y los alimentos de origen animal, pues también tienen un buen aporte de proteínas, pero con un aporte adicional también de grasas, grasas que si bien es cierto también son necesarias para nosotros, pues la debemos de cuidar. Por eso hay que variar entre las proteínas animales y las proteínas vegetales para no tener no saturarnos de grasa, que también puede causarnos pues algún tipo de complicaciones en la salud. Entonces, básicamente estos son los temas que vamos a trabajar en este primer periodo. Te agradezco tu atención en este video. Ya sabes que si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a mi correo electrónico que tienes aquí o a través de Classroom me puedes dejar un mensaje o ahí mismo enviarme un correo directamente desde el Classroom. Muchas gracias y nos vemos en clase.